Operacionalización de variables. Para entender la operacionalización de variables, lo primero que debemos es comprender qué es una variable. Una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Las variables pueden ser, por su naturaleza, cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas se clasifican en discretas o continuas. Las variables discretas son aquellas que se usan para contar, porque aceptan solo números enteros, por ejemplo, contar número de pacientes, cantidad de hijos, número de estudiantes. Las continuas son aquellas que aceptan decimales y se usan para medir, por ejemplo, medir distancia, medir peso, medir estatura. Las cualitativas pueden ser dicotómicas o policotómicas. Una variable dicotómica es aquella que acepta solo dos categorías de respuesta. Puede ser entonces sí o no. Una variable policotómica es aquella que acepta tres o más categorías de respuesta. Podría ser nunca, algunas veces o siempre. Por su grado de complejidad, las variables pueden ser simples o complejas. Una variable simple es aquella que presenta de forma directa el indicador o unidad de medida que desea observarse. Y una variable compleja es aquella que está inmersa en una idea abstracta, como por ejemplo un objetivo general. Estas variables, para poder llegar a una conclusión o a una observación, deben ser descompuestas por lo menos en dos dimensiones, y cada dimensión a su vez debe descomponerse en diversos indicadores. Entonces, una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis y descomposición. Vamos a un ejemplo con la siguiente investigación. Se desea investigar la calidad de servicio que presta el Hotel Paraíso. ¿Cuál es la variable que se desea investigar? La calidad de servicio. Pero es una variable que no nos da un valor a observar de una forma directa, debemos descomponerla. En este caso se va a descomponer en tres dimensiones: calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio en el restaurante. Yéndonos a la primera dimensión, calidad de servicio en la recepción, puede a su vez descomponerse en dos indicadores: tiempo que demora el huésped en registrarse y tiempo que demora el huésped en llegar a su habitación o en obtener el registro de su habitación. Mientras menor sea el tiempo en cada uno de estos dos casos, esto indicará que mejor es la calidad de servicio en la recepción. Entonces, en una investigación generalmente las variables van a surgir de los objetivos. Del objetivo general, de los objetivos específicos. La operacionalización de variables nos va a ayudar entonces a construir un hilo lógico que mantenga la unión y la coherencia entre nuestras bases teóricas y nuestros instrumentos, además de dar una razón y un piso a toda la información que vamos a obtener y que luego vamos a analizar. Al identificar las variables que serán estudiadas, se pasa a establecer el significado que el investigador les atribuye dentro de la investigación. Con la operacionalización se pretende entonces identificar los elementos y datos empíricos que expresen y especifiquen el fenómeno en cuestión. Con esto se asigna significado a una variable, describiéndola en términos observables y comprobables para poder identificarla. Y por supuesto, en un futuro, sacar las conclusiones pertinentes. Yéndonos a un ejemplo. Esta investigación tiene como objetivo general analizar la actitud de los docentes ante la implementación del uso de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del proyecto Canaima Educativo. De este objetivo general surgieron dos variables. Una era actitud de los docentes hacia el uso de las TIC y la otra el uso de los componentes de las tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada una de estas variables debe ser definida y esta definición conceptual va a surgir
del marco teórico. Esto no lo vamos a sacar sino de nuestro marco teórico. Después que la hemos construido, en aquel momento la traemos acá de una manera resumida y la ponemos en la operacionalización. Luego, cada variable va a estar descompuesta en las respectivas dimensiones. En este caso, la primera variable se va a descomponer en 3 dimensiones: componente cognoscitivo, componente afectivo y componente conductual. Y la segunda variable en 2 dimensiones, hardware y software. En el caso de la primera dimensión, componente cognoscitivo, esta a su vez se descompone en experiencia y conocimiento en el uso de las TIC y creencias sobre el uso de las TIC en el aula. Fíjense que luego viene una columna que se llama ítem. Aquí se van a colocar los números que identifican cada uno de los ítems del instrumento que nos van a ayudar a responder esos indicadores. En este caso tenemos un solo instrumento y nos están diciendo que los ítems o preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 van a responder el indicador referente a experiencia y conocimientos en el uso de las TIC. Vamos a ver. En este instrumento la primera pregunta es si realiza cursos de especialización, la segunda si asiste a talleres de formación en TIC, la tercera si lee manuales, la cuarta si visita páginas con el fin de aprender a usar algún software y la quinta si visita páginas con el fin de mejorar el uso de un software. En sí, todas estas preguntas nos llevan a responder si realmente tiene o no experiencia y conocimiento en el uso de las TIC. Y así sucesivamente. Cada pregunta de nuestro instrumento va a responder un indicador que a su vez va a responder una dimensión y en última instancia todo ese conjunto va a ser la respuesta de nuestra o nuestras variables. Bien, jóvenes, espero que con esta pequeña presentación ustedes tengan una idea y un punto de partida para hacer la operacionalización de sus variables. Cualquier duda que tengan, por favor escríbanme, que yo con gusto los voy a asesorar.